Bien. Entonces, bueno, como les decía, la clase de hoy será una clase práctica. Yo he preparado, y ustedes ya tienen disponible en el aula, en la carpetita 3, un PDF con 4 casos que vamos a tratar de resolver. Entonces, para poder resolver esos casos, ustedes tienen que recordar lo que son las entidades, lo que son los atributos y lo que son las relaciones. Entonces, yo les voy a compartir ahora están viendo un PowerPoint, ¿sí? Que resume todos los objetos geométricos que nosotros utilizamos para desarrollar estos modelos que le llamamos modelos conceptuales. Recuerden que estamos dentro del proceso de diseño de base de datos y entonces en el diseño lo primero que hacían, voy a cortar la imagen porque me parece como inestable. Bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, profe, se escucha bárbaro. Bien. Profe, yo tengo problemas con mi conexión, así que estamos igual. Bueno, ahora he Recién se cortado me la salió y imagen volví a entrar. para no ocupar ancho de banda y que ustedes van a ver la presentación simplemente. Bueno, entonces como les decía, miren, voy a ir un poquito hacia atrás. Vamos a retomar habíamos... Consulta, profe, ¿este Sí, Power estaba sí, este está subido? colgado. Exacto, está en formato PDF y Ok, en formato, en formato PowerPoint, ¿sí? Está en los dos formatos. bien. Entonces, nosotros estamos en este punto, ¿no? El módulo se llama diseño de base de datos y habíamos hablado de que partíamos desde la especificación de los requisitos, que lo hacíamos a través de entrevistas con la empresa, con los integrantes de la empresa a la que le vamos a desarrollar la base de datos. Entonces, una vez que nosotros hacíamos esta especificación de requisitos, pasábamos a el diseño del modelo conceptual. Para el diseño del modelo conceptual, lo que usamos, perdónenme que vaya rápido, esto que ustedes ven aquí a la derecha es el modelo conceptual, que parte del análisis que hemos hecho con la empresa, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos para poder llegar a esa figura que ustedes vieron ahí, son esta figura geométrica. El rectángulo que representa una entidad, la elipse que representa un atributo, el rombo que establece las relaciones entre entidades, entre rectángulos, las líneas que unen los atributos con las entidades y las relaciones, y después teníamos las elipses dobles que representaban los atributos multivariados. Ahora les voy a repasar qué es lo que es cada cosa. La elipse discontinua que denota atributos derivados, no sé si recuerdan algunos de estos conceptos. Las líneas dobles que indican participación total de una entidad en un conjunto de relaciones. Y finalmente el rectángulo doble que representa un conjunto de entidades débiles. Entonces, bueno, todo más o menos las entidades sabemos que lo que son, ¿no? Yo les comentaba que la entidad se la define como un objeto o un objeto del mundo real. Y habíamos encontrado alguna pequeña traba en la conceptualización. Yo les pregunté en la última clase y cuando les dije entidades, ustedes se fueron, por ejemplo, a decir un hospital, ¿no? O una universidad. Entonces, esa es la mirada, digamos, coloquial de lo que es una entidad. En el mundo de las bases de datos, las entidades están contenidas dentro de un contexto. O sea, dentro del hospital hay entidades.
dentro de un banco hay entidades, ¿sí? Entonces, tenemos que centrarnos, cuando a la entidad la definimos como un objeto, es un objeto, pero dentro de ese contexto, ¿sí? Por ejemplo, en un banco, con los ejemplos que yo les di, me parece que ustedes se pueden guiar. Cuando hablamos de banco, una entidad, ¿qué entidades nombramos en los ejemplos? ¿Se acuerdan? ¿Quién se anima a recordar los nombres de las entidades que utilizábamos en el banco? Miren, habíamos hablado de este ejemplo, ¿no? El cliente en un rectángulo es una entidad, el préstamo es otra entidad, y la relación que une el cliente con el préstamo le hemos puesto prestatario, ¿sí? Podría llevar el nombre que ustedes quieren, que identifica la relación entre que un cliente puede tomar uno o más préstamos, ¿sí? Esto es lo que representa básicamente el rombo este que está aquí, como les decía, es para representar que la manera de relacionarse es que el cliente toma un préstamo. Le llaman prestatario, le hemos llamado prestatario, pero el nombre de esa relación puede ser el que a ustedes les sea más claro para entender, ¿no? Bueno, como ustedes ven acá, las elipses representan los atributos y el atributo clave lo identificamos con un subrayado aquí. Esto entonces, vuelvo para atrás, aquí queda explicada la elipse y el rombo, las líneas ustedes ya la han visto cómo se unen. Bueno, el atributo multivariado era, fíjense, aquí tenemos atributos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ciudad de cliente, no tenemos ninguno que sea teléfono. Un ejemplo para definir un atributo multivariado viene a ser, por ejemplo, el teléfono. Cuando nosotros armamos una tabla para albergar información sobre un cliente, entre muchos atributos del cliente podemos guardar el teléfono. Y en ese caso podríamos necesitar tener todos los teléfonos de un cliente. Imaginemos que, que el cliente tiene el celular, tiene el fijo, imaginemos que tiene el celular del trabajo, ¿no? El personal, el celular del trabajo y el fijo. Entonces, dependiendo de la necesidad, puede surgir esta variante, ¿no? de atributo. Entonces, a ese atributo le llamamos multivariado, es decir, o multivalorados, ¿sí? Porque va a tomar varios valores y entonces eso se representa con una elipse doble o concéntrica, una elipse dentro de otra. También hablamos de los atributos derivados, que son atributos que no se guardan en la base de datos, pero se calculan a partir de los datos que sí tengo almacenados. Y el ejemplo que di la clase pasada fue relacionado con el cálculo del IVA, fue uno de los ejemplos que di. Entonces, el IVA de una factura de venta no es necesario que lo guardemos, ¿sí? Porque siempre sabremos cuál es el porcentaje de IVA que se debe calcular y sabemos el monto total de la factura. O sea que con el monto total, solo con el campo de factura, yo puedo llegar a calcular el IVA, ¿sí? Entonces, bueno, eso para representar lo que es una elipse discontinua. Después, las líneas doble indican que hay digamos, a ver, ¿cómo explico esto? Bueno, acá pongo que es el caso del rol, ¿no? La línea doble entre una entidad y una relación indica que cada entidad puede cumplir dos funciones. Y el ejemplo que di estuvo relacionado con
Perdón, El caso estuvo relacionado cuando un empleado está relacionado o lo queremos relacionar con otros empleados. O sea, dentro de la misma entidad, el rol del empleado puede tener, es decir, el empleado puede tener dos roles. Podría ser jefe y además puede ser, es empleado, es jefe y además tiene gente a cargo. Entonces ahí dibujamos una línea doble entre la entidad y la relación para indicar esta situación. Y los rectángulos dobles que los destinábamos a aquellas entidades débiles que le llamamos. ¿Y cuándo definimos que una entidad es débil? Cuando una entidad es débil, cuando no puede o cuando no puede existir por sí misma. Entonces, en una relación de cliente que me compra un producto, entonces tenemos dos entidades, cliente-producto, o en esta que tenemos acá el ejemplo, para no hablar en el aire. ¿No? Acá tenemos cliente y acá tenemos préstamo. Entonces, estas dos se llaman entidades fuertes, porque existen por sí mismas. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una entidad que podría ser la entidad de asignación, podríamos crear una entidad de asignación de préstamo. El cliente se le asigna un préstamo determinado. Esa asignación no, por sí misma no podría existir si no existe el cliente y el préstamo. Entonces a esa entidad se la llama entidad débil. Otro caso es el de las ventas, ¿no? Es decir, yo tengo un cliente y tengo productos. A ese cliente con el producto está relacionado a través de una venta. Esa venta es una entidad débil. ¿Por qué? Porque la venta no existe, no existiría si no existe el cliente y el producto que voy a relacionar. Bien. Entonces, es importante que ustedes me digan ahora si les han surgido dudas o no a partir de esto. Porque ahora vamos a empezar con el trabajo práctico. Y me tienen que decir también si han podido acceder al aula virtual. Si no, yo voy a abrir acá también el trabajo práctico del que les hablaba. Lo abro aquí y se los comparto. No sé si van a poder descargarlo. Sí, profe, al aula pude ingresar y ya Y tengo los ejercicios. lo descargaste. Bien. ¿El resto ha podido o lo comparto también? Bueno, y además tienen que tener papel y lápiz. Así que si no lo tienen por ahí, porque por ahora los diagramas los vamos a hacer en papel y lápiz. Entonces me lo van a mostrar, van a habilitar la cámara y me lo muestran para ver cómo lo han diseñado. Miren, el documento se los comparto, es este que está aquí. Este documento que ustedes tienen ahora en pantalla es el Word o el PDF que van a encontrar ustedes en el aula. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar el modelo conceptual según lo que explica cada caso. Entonces, el caso 1 es el caso de una empresa, perdón, que me voy pisando cuando hablo. El caso 1, hay un relato, yo le llamo relato a esto, ¿no? Es información desde donde ustedes tienen que partir para llegar al modelo. Entonces, a mí lo que me interesa, bueno, y estos relatos generalmente salen de las entrevistas, digamos, del primer punto en el proceso de diseño, cuando nosotros vamos a entrevistar a los empresarios o a los trabajadores de una empresa para identificar
cómo es el proceso administrativo que nosotros vamos a informatizar, ellos nos hacen relatos, nos explican, y nosotros a partir de esos relatos desarrollamos el modelo conceptual. De manera que algo de esto hicimos en la última clase, lo hicimos muy informalmente. Entonces, bueno, ahora me interesaría que alguno de ustedes leyera el primer caso, y entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a identificar cuáles son las entidades en ese relato. Ustedes tienen que identificar qué es lo que es una entidad, qué atributos se le debería asignar a cada entidad, y después cómo quedarían relacionadas esas entidades. Entonces, el primero lo vamos a hacer entre todos, y después me interesaría que trabajaran ustedes en el segundo caso. O si les parece, se los leo yo. Les leo yo el primero, y después ustedes me van diciendo ahí qué es lo que identifican como entidad, como relación, y como y qué atributos le vamos a asignar. Esto es lo que me interesaría que empezáramos ahora para, como mínimo, armar esto. Bueno, entonces el primer caso habla de que es una empresa que se llama LXC y vende materias primas, ¿sí? Las materias primas son barras de acero y hierro de diferentes características. Se las vende a otras empresas que hacen productos con estos materiales, ¿no? Se les llama empresa metalmecánica. Entonces la empresa quiere llevar un control de las ventas que le realiza a cada empresa que tiene como cliente. O sea, cada cliente, que es otra empresa, les hace compra. Entonces ellos quieren registrar estas cosas. Entonces, en este relato tenemos que identificar cuáles son las entidades. Recuerden que la entidad es un objeto del mundo real, o sea, el mundo real en este caso es la empresa LXC. Entonces, en esta empresa y en este relato, ¿en dónde identifican ustedes las entidades? ¿Han entendido la consigna, no? Sí, profe, estoy buscando Ah, el anterior, que es para acordarme para cuáles son refrescar. las Bueno, buenísimo. formitas. Ustedes abran el micrófono y vamos hablando, porque si no parece que estoy solo. Ahora voy a dejar de compartir. ¿Que les queda alguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora? Bueno, yo de paso lo voy haciendo acá, y así comparamos lo que hacen ustedes con lo que hago yo. Entonces dijimos que era una empresa que quiere registrar las ventas, las ventas de sus productos a sus clientes. Entonces, ¿qué les parece que en este contexto va a ser una entidad? Ya te veo decir Empresa. ¿Cómo dijiste, Ruth? La empresa. La empresa, profe, no, no me acuerdo cómo se llama. La empresa es el contexto. Es la empresa, cuando Bien. definimos la entidad como mundo real, la empresa es ese mundo real. Entonces, dentro de esa empresa, ¿qué es lo que es Bien. entidad? O en esa descripción, ¿qué es lo que es entidad y qué es lo que es relación? Y qué es lo que es... Y el producto el producto es una entidad, perfecto. sería El sería la producto, materia prima. bien, exactamente. Entonces, a la materia prima le llamamos producto, y eso entonces es una entidad.
¿sí? Esa entidad va a tener atributos, ¿verdad? ¿Cómo lo definíamos a los atributos? Son como la caracterización del producto, ¿no? Entonces, a ver si se acuerdan de algún atributo que le podíamos asignar a producto. El número de identificación del producto. Perdón, César, se corta cuando hablas. ¿Qué ¿Me decías? escucháis? Ahora perfecto. La identificación del producto, alguna característica o el tipo de calidad, por ahí si es metalúrgico. No, pero vos cuando haces referencia a un Número de producto, artículo, capaz. el código de artículo, o de producto en este caso, sería un atributo. El atributo es todo aquello que lo define a la entidad. Por ejemplo, un producto tiene un código de artículo, tiene un nombre. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de barras de hierro, ¿no? Entonces le podemos asignar un código para identificar. Acuérdense que cada entidad tiene que tener una clave que lo identifique unívocamente, ¿sí? Entonces, el código de artículo es un atributo que le hemos asignado nosotros que va a funcionar como clave, ¿sí? La clave, recuerden que la característica tiene que identifica unívocamente a cada producto y, nos permite que no se repitan los productos dentro de la base de datos o dentro de la tabla. Entonces, el código de artículo 1. ¿Qué otra característica define al producto? El nombre, por ejemplo. ¿Les parece que puede ser un atributo el nombre? Sí, ¿no es cierto? Ustedes imagínense ¿qué otras características podemos ponerle al producto? En este caso piensen en una barra de hierro. ¿Qué características tiene? ¿Cómo diferenciamos entre barras de hierro diferentes? Y de acuerdo si son de 8 milímetros, Por 12. ejemplo, Tamaño, entonces, Por tamaño. perfecto. Ese es el diámetro entonces. Eso es una característica del producto, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede ser que tengan? Entonces dijimos, el código que se lo damos nosotros, el nombre, el diámetro, el largo podría ser. El largo termina siendo también otra característica del producto. ¿Se dan cuenta más o menos cómo es el jueguito de esto? Miren, para hacer un ejercicio, imagínense otro producto, un producto que ustedes hayan comprado. Elijan un producto. A ver, algo que compren ustedes habitualmente. Y a ver si podemos identificar cuáles son los atributos de ese producto. Un auto. Aceite. A ver, ¿qué es esa? El aceite, ya que está tan Aceite. barato. El aceite. El aceite, bueno, a Yo ver. iba a decir algo mucho más bajo, unos fideos. Bueno, empecemos por el aceite y después seguimos por los fideos. A ver, el aceite es un producto o es un... Sí, es un producto, ¿no? Que se puede vender. ¿Cómo lo registrarías en una base de datos al producto? Al aceite. Y como el número de identificación del producto, La descripción, número de muy bien. identificación o número de serie del producto, Por la ejemplo, descripción, el precio. el Si es comestible precio, o no. perfecto. Claro. Para De que oliva no... o de mezcla o de girasol. Exacto, exacto, exacto. ¿Qué le está faltando a este producto? Todo lo que han dicho está perfecto. ¿Qué le está faltando a este producto para identificarlo únicamente? Marca, ¿Cómo, Abigail? la marca, La marca, bueno, sí, la marca, la descripción, le está faltando la clave. Es fundamental definir cómo lo vamos a Un identificar. código de barra por Sí, ahí. el Por código barra, ejemplo, el el número de... código de barra. Lo que pasa es que el código de barra es el mismo para, por ejemplo, si estamos dentro de la misma marca, el código de barra siempre es el mismo para todos. ¿Sí? No me está identificando
Sí, el código de barra puede ser. Estoy hablando tontería. Exactamente, porque es un código, es un número que no se repite y que me lo va a identificar unívocamente. O sea, por ejemplo, podemos decir el código de barra del aceite de girasol de botella de medio litro de precio tanto. Entonces ahí hemos definido los atributos del aceite. Vamos con los fideos. Luis, te hago una consulta. ¿Se Sí, escucha bien ahí? sí, perfecto. En caso del aceite o de los fideos, digo que existen, no sé, 6, 7 diferentes marcas. Claro. ¿Eso también se puede tomar como un atributo? La marca. La marca es un eh, atributo, sin duda. Sin duda. a ver, viste que por ahí, no sé, por ejemplo, Arcor vende fideos y a su vez esos fideos tienen como 2 o 3 subclases, pero siguen siendo de Arcor. Exacto. Exacto. Entonces vos ahí podés jugar con el código del producto. Entonces armás un código compuesto que se llama. Entonces puedes decir, bueno, todos los códigos, digamos, todos los códigos que empiezan con 2 es Arcor. Y los segundos 2 dígitos para definir si es paquete de kilo o de... Entonces así vas definiendo con la misma clave vas definiendo eh, la tipología de producto. O bien podés trabajarlo ¿cómo es que se dice? Con un atributo compuesto. Viste que poníamos atributos compuestos y decíamos, por ejemplo, que la dirección la podemos guardar en un string grande, en donde que componga el nombre de la calle, el número, el piso, la localidad, o podemos dividirlo, a ese campo lo podemos subdividir en partes. ¿Sí? Y entonces con esos subatributos vamos identificando las diferencias. ¿Sí? Entonces yo así puedo tener una entidad que se llame marca y está relacionada con la entidad producto. ¿Sí? Entonces lo relaciono a cada marca, le asigno un producto. Entonces ahí tendría otra entidad. He desdoblado las entidades. No sé si me explico, César. Es muy buena la pregunta. Lo que pasa es que es sofisticado para responderlo porque estamos iniciando. Entonces, el hecho de que estén iniciando, esto les puede sonar a chino. ¿Sí? Pero básicamente, mira, yo acá voy a abrir la cámara y les voy a mostrar. Fíjense acá, ¿ven? Yo tengo, mientras hablaba escribía, el producto es un atributo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un producto simple, hacemos un solo rectángulo y le ponemos los atributos acá arriba. Acá abajo he simulado el caso en el que nosotros tengamos marcas y cada marca tiene subproductos. Entonces, fíjate, la marca es una entidad. Entonces, yo acá voy a tener marca Arcor, pero esta marca está relacionada con el producto 1, con el producto 2, 3, 4, 5. ¿Me explico? Entonces, la relación es que cada marca puede tener un conjunto de productos. Y cada uno de estos productos solo pueden tener una marca. Entonces ahí tenemos una relación de 1 a muchos, de 1 a n. ¿Se acuerdan la cardinalidad? Entonces, esa es la manera de resolver esta pregunta que vos me decías. No sé si queda claro. Sí, sí, quedó claro. Perfecto. Bueno, buenísimo entonces. Bueno, entonces volviendo al caso que yo les di, esta empresa que vende barras de hierro, identificamos el producto como una entidad. ¿Qué otra entidad necesitamos ahí? O identificamos en el relato. Dijimos producto, dijimos que lo que quiere hacer la empresa es vender, ¿no? Y registrar las ventas a los clientes. ¿Qué otra entidad encuentran en ¿Y ese? cliente sería el otro? El cliente es otra entidad. Fenómeno. Entonces, ¿qué atributos le ¿La podemos dar al venta cliente? o el detalle de la venta? Exactamente, la venta es lo que relaciona el producto con el cliente.
Entonces eso lo representamos con un rombo unido a los dos, esto que está aquí, ¿ven? Arriba. El producto está relacionado con el cliente a través de una venta. ¿Sí? Entonces, esta es la manera de representarlo. Y entonces nos quedaría identificar cuál sería los atributos del cliente. Un nombre. El nombre es un atributo, perfecto. ¿Qué otro? Fundamental, La ubicación. la Ubicación. zona donde La vive, ciudad, ¿no? ubicación El domicilio. Domicilio, Ujú. ¿no? La calle, y entonces aquí es donde lo podemos hacer, el domicilio lo podemos integrar todo en un solo campo o lo podemos subdividir. Entonces, ahí tendríamos que crear un globito para cada parte de la dirección. Si nosotros ponemos domicilio a secas, entonces asumimos que ahí va a estar el nombre de la calle, la numeración. Si vive en un segundo piso, tendrá que poner segundo piso, departamento 3, el código postal, el nombre. Todo eso va a estar en un solo campo. Entonces hacemos un globito como el que está acá, representando el domicilio. ¿Sí? O bien lo podemos subdividir. Y entonces ahí estamos hablando de que el domicilio está compuesto de la calle, el número y por ejemplo, la numeración y la ciudad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces fíjense, quedaría así. Esto que está acá, ¿ven? El cliente tiene, decíamos, el nombre, el domicilio, y el domicilio a su vez se subdivide en estos tres, que es el nombre de la calle, la numeración y, dijimos, la zona geográfica. Esto es elección, depende de cómo la empresa lo quiera trabajar. ¿Sí? Recuerden que cada uno de los atributos en la tabla es una columna. ¿Sí? O sea, si nosotros llevamos este grafiquito que está aquí, esta entidad, si yo la llevo a formato de tabla, sería una tabla de doble entrada de este estilo, ¿no? Una tabla de doble entrada de este estilo. Y entonces, en cada columna va a ir un atributo. Cada uno de estos globitos ocupará una de estas columnas. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de producto, la primera será el código de producto. Después el nombre, la descripción, el tamaño, no sé, todo lo que queramos agregar del producto. ¿Sí? Entonces, es para que ustedes mentalmente se vayan ordenando. Porque en realidad, cómo se guarda esto después en la base de datos internamente en la compu es como esto, ¿no? Acuérdense que le habíamos puesto números a las columnas y a las filas, y a cada espacio le habíamos llamado 1.1, 1.2 y así siguiente, ¿sí? Bueno. ¿Les ha quedado claro esto más o menos? ¿Más o menos? Sí, profe, más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio entonces. Vamos a hacer el segundo. Es un poco largo el segundo, me parece. Luis, te hago una consulta. Ahí Decime. con el primer ejercicio de los atributos, ¿también se puede colocar el número de cliente para que te haga la identificación? ¿O El número de cliente es fundamental, que me olvidé de remarcarlo, porque me dijeron varios atributos, pero me olvidé de comentarles, lo había dejado en blanco. El código de cliente es lo que te va a identificar al cliente unívocamente, lo que va a hacer que no repitas el mismo cliente dos veces. ¿Sí? Es decir, si yo, imaginen, tengo cargado el cliente 1, ¿no? El código 1 lo tengo cargado,
tengo cargado el 2, el 3, el 4, el 5, y viene un día un nuevo cliente, y lo quiero cargar con el número 5, me va a decir que no puede cargarlo. ¿Por qué? Porque ya existe un 5, ¿sí? Entonces esto es lo que tiene, esto es lo que llamamos evitar la redundancia, ¿no? La solidez de la información. Por eso es importante la clave, por eso hablamos de lo que era una clave, ¿no? Una clave unívoca es porque identifica unívocamente esa fila, ¿no? Volvemos a la tabla. Recuerden que esto, ustedes, a pesar de que lo estamos mirando, esto es porque lo estamos diseñando primero, pero después lo tenemos que pensar de esta manera, como tabla. Entonces, cada una de estas filas va a tener un cliente. Entonces, el primer valor que hay aquí es la clave, lo va a identificar unívocamente a todos los datos. El cliente 1 o el cliente con el DNI, por ejemplo, siempre yo aconsejo que cuando hablamos de persona física, lo mejor es que la clave única sea el DNI, porque estamos en un dato, estamos guardando dos cosas, ¿no? Estamos usándolo como clave y además tenemos el dato del DNI de la persona. De lo contrario, si yo le creo un código especial y además después guardo el DNI, estoy guardando dos números y con uno yo cumplo las dos funciones, de clave y de dato, ¿no? Entonces, cada clave identificará una fila, todos los datos de una fila. ¿Sí? Cuando yo digo el cliente 16670963, estoy haciendo referencia a un cliente concreto, que tiene una dirección, que tiene unas características determinadas, ¿sí? Entonces, al cliente en este caso sí que le faltaba el código, la clave que lo identificaba únicamente. ¿Hasta aquí, más o menos? Profe, y entonces para la empresa, ¿cuál sería la clave? A ver, pero la empresa es donde vos vas a desarrollar la base de datos. ¿Se entiende? ¿O a qué empresa te referís vos? O sea que no sería un... Porque como entidad no tenemos a la empresa que sería LXC. No. Bueno, ya no sé ni cómo le llamé. LXC es el nombre de la empresa en la que vos vas a desarrollar la base de datos. Por tanto, ese es tu contexto. Esa empresa no la tenés que identificar. Vos lo que tenés que identificar es qué productos utiliza esa empresa y tenés que identificar quiénes son sus clientes, siguiendo esta dialéctica de lo que he escrito ahí en el ejercicio, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Entonces tendrás que tener un código para cada producto, tendrás que tener un código para cada cliente. ¿Sí? Tu empresa, Perfecto. es única porque estás trabajando dentro de ella. Otra cosa es que vos como cliente, que es este el caso, tengas muchas empresas, que son tus clientes, pero son empresas al fin. Entonces también tendrás que identificarlas. No sé, por ejemplo, podrías utilizar el número de CUIL de la empresa. ¿No es cierto? Si tus clientes son empresas, podrías utilizar como clave el CUIL de esa empresa. ¿Me explico? Ahí el nombre de la Sí, sí. empresa viene un poco a definir el contexto en el cual vos tenés que empezar a pensar como diseñador. Dentro de ese contexto que se llama LXC, ¿qué entidades tiene? ¿Qué entidades maneja? ¿No? Bien, hagamos algo similar. Antes de pasar al caso 2, vamos a hacer algo similar aquí. Y vamos a pensar en el banco, ¿no? ¿Qué entidades tiene un banco? Un banco que tiene clientes, ¿no? Un banco tiene un cliente al que yo le puedo abrir una cuenta corriente, le puedo dar un préstamo. Dios mío, con la tos. En este mini relato que yo les he dicho 2 o 3 entidades. ¿Cuáles son a ver si ustedes las pueden identificar? Hemos hablado de cliente, préstamo, cuentas corrientes, caja de ahorro.
¿Qué son entidades en este caso? El banco sería la empresa, la LXC. El banco, es el contexto. Y ahora identifiquemos las entidades allá adentro. Y todas las que dijiste. Exacto. Las cuentas, claro, las cuentas, las personas. El cliente, ¿no? Es El una cliente, el entidad. préstamo. El La cuenta. el préstamo, exactamente, las cuentas corrientes. Bien. Y entonces, ¿cómo? A ver, imagínense el grafiquito. ¿Cómo uno el cliente con el préstamo? ¿Qué tendría que decir en el rombo que los une? O sea, en la relación. Y a ver si alguien se anima a levantar la hoja, lo dibuja y se levanta la hoja y me lo muestra. ¿El del banco? Ajá. Es muy similar al que hicimos recién. Cambia, ¿qué es lo que cambia aquí? Fíjense, compartimos clientes. El banco tiene clientes, la empresa tiene clientes. Ahora, en la empresa que hicimos recién, vendía un producto, que puede ser un pedazo de hierro. En este caso, ¿cuál es el producto del banco? ¿Qué es lo que es? El préstamo es un producto, ¿no? La cuenta corriente es un producto. O sea, fíjense que es el mismo concepto, nada más que cambia el objeto. Pero en el fondo termina siendo la relación se establece de la misma manera. A ver si Ruth, que la veo muy ahí entretenida escribiendo, me levanta el gráfico. Estoy en eso, estoy en eso. Dale. Y a ver, y bueno, de cliente ya sabemos qué atributos, ¿no? ¿Qué atributos puede tener el cliente de un banco? El banco qué necesita saber del cliente para tenerlo atado, para llegar a él? ¿No? Pensando de esta manera podemos llegar a definir cuáles son sus atributos. Del cliente, ¿qué les parece? Para un banco. ¿Difiere mucho de los atributos para una empresa? ¿Qué piensan? No, por ahí lo más importante que el banco va a considerar es cuánto gana. La empresa tal vez no le va a preguntar eso. Claro, pero vos, imagínate que vos sos cliente de un banco y querés llegar con un producto nuevo. Resulta que sacás una línea de crédito y querés llegar, ¿cómo se entera el cliente de que vos tenés una línea de crédito? Pues haciéndole llegar no sé, un mail, por ejemplo. Y entonces, ¿qué necesitaré yo tener del cliente para poder llegarle con un mail? Y con una propuesta El mail. El mail, exactamente. Entonces, el mail resulta ser un atributo ¿de quién? ¿De qué entidad? Del cliente. Del El cliente. cliente. Exacto, exacto. Bueno, entonces, teniendo como referencia el caso de recién, fíjense que aquí tengo cliente, tengo préstamo, y lo que los une es la asignación de un préstamo a un cliente. Fíjense lo que habíamos hecho acá arriba. Habíamos dicho que acá había una venta que unía al cliente con el producto. ¿Ven que es lo mismo? Y entonces, ¿a qué le falta aquí? En el cliente y el préstamo. Bueno, el cliente ya sabemos cuáles son los atributos, ¿no? Siempre que hablemos de cliente, infalible, el DNI como clave, el nombre, el domicilio, el teléfono, son todos atributos. Y se van a repetir siempre. Siempre serán iguales. Depende de la empresa, necesitaremos algunas cosas y otras no. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso, el préstamo, un préstamo, si lo pensás, abramos un poco la cabeza, pensemos en un préstamo. ¿Qué define a un préstamo? Nunca han sacado un préstamo, ¿no es cierto? Bueno, un préstamo tiene un código que lo identifica. Puede ser un préstamo personal, un préstamo a empresa, entonces tenemos que tener un código que lo identifique al préstamo. Y después las propias características del préstamo, la cantidad de dinero que... El tiempo. La cantidad de cuotas. La cantidad de cuotas, perfecto. La cantidad de cuotas. Y hay algo muy importante que es para hacer el seguimiento. Es decir, si yo no dejo un atributo para el saldo, nunca, cuando la persona venga y vaya devolviendo en cuotas,
porque a mí me dan X cantidad de dinero, pero yo no la devuelvo de vuelta, yo no la devuelvo entera, ¿no? La devuelvo en cuotas. Entonces también tendré que poner el número de cuotas que implica ese préstamo. Tendré que poner el saldo. Digamos, si me ha pagado 3, tiene que haber siempre un numerito, o este podría ser un atributo calculado. A ver, recuerdan que recién les dije que habían valores que no se podían, que no era necesario guardar, ¿no? Como el del IVA. Yo les decía que si yo tengo el monto de la factura y por otro lado sé que el 21%, ¿para qué voy a guardar el 21% y el IVA? Si yo ya tengo el valor, directamente puedo hago un cálculo. Imagínense que tengo que imprimir una factura. Y en esa factura va impreso el IVA, la discriminación del IVA. Entonces en ese caso no tengo por qué tenerlo guardado. Cada vez que voy a imprimir, en el momento de imprimir, tomo el valor de la factura, lo multiplico por 21% y calculo el valor. En este caso con el saldo pasa igual. ¿Para qué voy a ir guardando el saldo, no? Si yo simplemente con saber la cantidad de pagos que ha hecho y de cuántos son esos pagos, puedo hacer una resta, ¿no? Sumo todo lo que me ha devuelto, lo resto del total y voy a obtener, entonces podría ser un dato calculado. Todo esto dependerá de cómo lo maneje, cómo la situación que maneje el banco. En este caso, ¿sí? ¿Les va quedando un poco más claro? Sí. Bueno, ¿hacemos otro así simple? Me invento otro simple antes de pasar al caso 2. A ver, por ejemplo, el caso de... vamos a hacer compras. Es decir, la empresa no solamente vende. La empresa para vender antes tiene que haber comprado. O sea, el hierro que va a vender esta empresa, en un momento lo tiene que haber comprado a otra empresa, ¿no? Entonces, para reabastecerse, la empresa LXC hace una compra de X cantidad de productos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué entidades tenemos en ese proceso? Tiene proveedores la empresa, ¿no? La empresa tiene un conjunto de proveedores a los que les compra productos, y bueno, fíjense, recién stock? habla... ¿Perdón? ¿Cómo dijiste? Un stock, Bueno, el stock es otra entidad. una lista de stock. El stock es una entidad. No hemos hablado de stock todavía. No me he querido meter. Pero en este caso nosotros tenemos un proveedor, tenemos un producto que le compramos a ese proveedor, pero que además vendemos nosotros, ¿no? Y tenemos una compra. Entonces, comparándolo con recién, ¿cómo sería? A ver, el grafiquito. Nadie me ha mostrado el grafiquito. Ya lo voy haciendo ya acá. Bien. ¿Lo tenés, Ruth? Veo cara de satisfacción. Sí, A ver, mostrámelo. no, tampoco. Vamos, animate, si no, ¿cómo vamos a saber? No puedo saber por dónde vas. A ver. Perfecto. Puede ser que la venta sea lo que proveedor termine. compra, excelente. El rombo es una compra. Fíjense que es el mismo gráfico que para la venta. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que en lugar de tener un cliente, ahora tenemos un proveedor. ¿Sí? Y entonces, ese proveedor, ¿qué atributos le podemos dar? ¿Qué atributos se imaginan que le podemos dar? ¿O a qué se asemeja un proveedor? En cuanto a los atributos, me refiero. A un cliente. Ah, excelente, a un cliente, exactamente. Entonces, ¿qué atributos se le pueden asignar al proveedor?
A ver, díganme. Un nombre, un número de teléfono, una dirección, Y la, un correo. perfecto. Un teléfono, ¿no es cierto? Podemos asignarle qué forma de pago nos permite. A veces necesitamos saber ese proveedor, si nos financia, si no nos financia, si me permite pago al contado o pago diferido o en 3 veces, ¿no? Esas cosas a veces son características que definen al proveedor. Fíjense, el proveedor es una entidad y los atributos definen a ese proveedor. Y esa definición depende de cómo se mueva el proveedor, qué datos necesitemos nosotros. Y acuérdense que el atributo está directamente relacionado con La el dato que especialidad, vamos a guardar. ¿Cómo, César? no, ¿qué te iba a decir? La especialidad o las especialidades, porque por ahí un proveedor te puede proveer de diferentes materiales. Claro, Que exactamente. se hace construcción, hace cerámicos, hace hierro, Exactamente. entonces lo tenés Entonces, catalogado. fíjense que aquí vos has dicho algo interesante, y lo vamos a complejizar un poquito más. Es decir, si nosotros tenemos un proveedor con unas características determinadas, ese proveedor también maneja una lista de productos que yo puedo comprar. Porque tal vez yo no le compro todo lo que él tiene, puedo comprar una parte. Entonces, acá aparece la lista de productos. ¿Qué es lo que es la lista de productos? ¿No? Una lista de productos o una lista de precios, podríamos decir. ¿Sí? La lista de precios aquí aparece como una entidad también. ¿Sí? Entonces, fíjense, el gráfico que teníamos recién, mírenlo ahora en la pantalla. Tenemos producto, tenemos proveedor, producto, está relacionado por la compra, y acá aparece la lista de precios. Ese proveedor se relaciona con la lista de precios que tiene ese proveedor. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo le podríamos llamar a esa relación? Es inventarse, es algo que me defina cómo el proveedor tiene asociada una lista, ¿no? Le podríamos llamar asignación de precio, ¿sí? A la relación, porque cada proveedor tiene una lista y en esa lista se relaciona por los precios que están asignados. ¿Y esta relación cómo va a ser? 1 a 1, 1 a n, n a n, la cardinalidad, ¿se acuerdan? Acá, cada proveedor tendrá una única lista de precios. Entonces una relación 1 a 1, porque una lista depende para cada proveedor y cada proveedor tendrá una lista. A menos que el proveedor maneje varias listas de precios, ¿no? Es decir, yo podría tener una lista de precio contado, una lista de precio tarjeta y una lista de precio para cuenta corriente. Es decir, voy a tener un valor, depende de la forma de pago que me hagan. Entonces, esto que está aquí, lo hemos complejizado un poquito, ¿ven? Y acá, ¿qué atributos tendría la lista de precios? A ver, ¿qué se imaginan que debería tener? Imagínense en una lista de precios. Una lista de precios es una tabla, ¿no? ¿Se lo imaginan como una tabla? En donde tendríamos en cada fila un producto, ¿y qué otros datos más tendríamos para cada producto en esa lista? La cantidad, stock. Bueno, podría ser el stock que tiene, sería una información No, porque interesante. vos todavía no tenés stock. No, pero fíjate que podría ser interesante, en la lista de precios, el proveedor me manda la lista de precios y me está informando cuánto le queda. Podría ser interesante tenerlo. Pero no es fundamental, digamos. La lista de precios, ¿cómo la identificamos unívocamente? ¿Con qué Y con lo campo? mismo que los otros, ¿no? Un número de identificación, el nombre, Claro, el exacto. precio sin Si vos vas- Código. sin IVA, el exactamente, código. un código de lista de precios, porque si yo tengo varias listas, voy a necesitar identificarla. Entonces voy a tener que tener un código de lista de precios. ¿Y qué más contiene esa lista de precios? El producto, el precio que tiene, y bueno, y para no defraudar a Ruth, vamos a poner la cantidad. El stock que le queda al...
como tenemos la economía hoy, y sí, tenés que poner en disponibilidad de productos 3 por Totalmente. empresa. Tienes Bueno, razón, ahora que Rubén. estamos hablando de stock, pensemos en stock. ¿Cómo controlaríamos stock en una empresa? A ver, por ejemplo, en una empresa nosotros tenemos ventas, tenemos compras, y eso nos alimenta el stock, ¿verdad? Claro, es una entrada y salida. Exactamente. Entonces, entonces la entidad venta, la venta es una entidad, ¿no? La entidad venta se relaciona con el stock y la compra también se relaciona con el stock. O sea que el stock estaría en un rombo. El stock sería un rombo, exactamente. También se suele, cuando armamos la entidad artículo o en la entidad producto, también se suele poner un campo, un atributo que es cantidad. Es otra manera de organizar, ¿sí? Cuando yo defino la entidad artículo, ahí le hago un campo, un atributo, le defino para que guarde la cantidad, la existencia. Entonces, cada vez que el producto se relaciona con la venta, en esa relación, fíjense acá, en la primera, ¿no? Fíjense, esperen, le vamos a agregar producto. Al producto le vamos a poner el código de producto, el nombre, la descripción y la cantidad. ¿Sí? Fíjense, estamos en el de compra acá. Entonces yo tengo un proveedor que me compra productos, o al revés, proveedor que me compra productos. Fíjense aquí, el último campo es, estoy al revés, entonces no sé si estoy señalando bien, a ver, perdónenme. La cantidad está al final. ¿Sí? Entonces, en esta relación, cuando yo ejecute la compra, esa compra, y llegue al almacén y yo le dé con el remito, haga el ingreso, me va a actualizar este campo. Me va a sumar al número que tiene, me va a sumar una X cantidad. Fíjense que no ha cambiado mucho el modelo, ¿ven? Simplemente para llevar stock, con agregar un campo me basta. Porque ya en la acción de comprar ya me va a actualizar este campo que está aquí. No necesitaba hacer todo este lío que estaba haciendo recién, ¿sí? Que también se puede llevar se puede dibujar de esa ¿Qué manera. pasa si hay una oferta? Bueno, si hay una oferta, vos la vas a aplicar en la venta. Ok. Es decir, aquí cuando estamos hablando de venta, cliente-producto, en la venta, mira, te lo voy a dibujar ahora. Ah, bien. Bien. Digamos, la forma de pago, me estás hablando, ¿verdad? Estábamos hablando de forma de pago. Si hay una oferta, Sí, si hay una oferta. Si hay una oferta. sí. Bueno, si hay una oferta, la oferta es una entidad y se relaciona con la Ah, venta. bien. ¿Sí? Esto que Bien. teníamos acá sin esto es un diagrama binario, porque tienen dos, y acá es con tres, entonces como triario creo que le llaman, no nos vamos a complicar la vida, pero en ese caso, fíjate, como lo que me une el cliente con el producto es la venta, ¿sí? Lo que me une el cliente con el producto es la venta. Entonces, en este punto es donde yo tengo que relacionarlo con la oferta. Pues yo podría tener muchas ofertas. ¿Qué atributo le ponemos a la oferta? ¿Qué atributo tendría la entidad oferta? El precio. Perfecto, empecemos por la clave siempre. A ver, ¿con qué identificarías a la oferta? ¿Con qué clave unívoca la identificarías? Recuerden que la clave es algo que eligen ustedes, ¿sí? Y es aquel valor que no se repite y que me permite identificar unívocamente cada registro. Entonces, para el caso del cliente ya lo tenemos. Un nombre. El nombre puede ser Bien. complicado. ¿Por qué? Y, a ver, espérate, dame un segundo y te voy a explicar por qué puede ser complicado el nombre. Creo que lo tengo acá. Miren, les voy a compartir por qué el nombre no siempre es
Es decir, se puede usar el nombre, pero no puede ser como clave única. Lo tenemos que ir acompañando de otras claves, porque vos fíjate, el cliente Pérez viene y me hace una venta, perdón, estamos hablando de las ofertas. Imagínate que le llamo oferta, bueno, sí, es decir, 2 por 1. 2 por 1, bueno, ese sería el nombre, ¿sí? Entonces, en este caso, el nombre Bien. es único. No puedo tener otra de 2 por 1, o podría tener 2 por 1 para otro producto. Es una oferta de 2 por 1, pero ¿para qué producto? Podría tener 2 ofertas 2 por 1 para diferentes productos. Entonces, en este caso el nombre, como Bien. para el caso del cliente, no conviene ponerla como clave única el nombre, porque los nombres se pueden repetir. Entonces, siempre que se repita el nombre, digamos, Tiene que tener un código que sea único. repetible, exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos campo, bueno, entonces en este caso, ¿cómo lo identificarías a la oferta? Te creas un campo y le pones un número. Entonces el número es, digamos, no se puede repetir, no podés tener 2 veces el mismo número, ¿sí? Ya pones esa condición. Entonces siempre que tengamos alguna duda con la clave, nos inventamos un atributo y le ponemos código de oferta. Y ya está. Bueno, ya está. Bien. Bien. ¿Va quedando más o menos claro? Más o Sí, menos. Bueno, a ver si se animan a que hagamos el segundo. Es un poquito más complejo el caso 2. A ver si lo tengo por acá. Es más complejo, pero, pero bueno, no se diferencia mucho de lo que acabamos de ver. ¿Te animás a leerlo, Ruth? ¿Lo tenés ahí? Sí, profe. Dale. Dice, la clínica médica cardio Perdón, se dedica Ruth. a la Perdón. salud del corazón. Para un segundo, perdón. El resto, por favor, necesito que participe, ¿sí? Escuchen atentamente a lo que lee Ruth y de acá tenemos que identificar, de la misma manera que lo hemos estado haciendo, tenemos que identificar cuáles son las entidades y las relaciones. Vamos a cambiar el contexto aquí. Hasta ahora hemos hablado de empresas, ventas y compras. Ahora vamos a hablar de una clínica médica. Entonces, dale, adelante, Ruth. Bien, dice, la clínica médica cardio se dedica a la salud del corazón de sus pacientes. La clínica quiere llevar un sistema de control de turnos de sus pacientes y la correspondiente historia clínica. Una de las principales potencialidades de la clínica es que tienen un gran servicio de atención al paciente, sobre todo con aquellos que padecen de alguna dolencia crónica o que requieren de un control periódico. Para lograr esto, ha desarrollado un Excel con, entre otros datos, la fecha de la última visita y de la siguiente. Revisando el Excel, puede saber a qué paciente debe llamar para definir la fecha de la próxima visita. Bueno, entonces, para contextualizar un poco, esto lo del Excel simplemente es para que ustedes entiendan que esta gente llevaba un control automático. O sea, la persona entraba cada día al Excel y una semana antes podía analizar a qué a qué paciente tenía que llamar para la siguiente visita, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es llevar esto a una base de datos. Para eso tenemos que, en principio, identificar cuáles son las entidades. A ver si alguien más ha identificado las entidades aquí. Les doy 5 Yo minutos. creo que como entidad puede ser paciente y historia clínica. Historia clínica, excelente. ¿Qué más? Los turnos. Perfecto, pacientes. Historia clínica y turnos. Fenómeno. A ver si había algo más. Eso es lo que me interesaba que vieran. La atención al cliente. ¿Los turnos no irían dentro de la historia clínica? No. El turno no. Se lo gestiona aparte. Bien. Y después, por ejemplo, cuando yo doy un turno, ¿qué datos asigno?
al turno. Y ya estamos hablando de los Una atributos. fecha, una hora. Una fecha, una hora, ¿y qué más? Muy importante. Médico. El médico. Entonces, fíjense, aquí aparece otra entidad que no la habíamos dicho recién. Fíjense que no hablamos de médico en este contexto. Yo no lo he nombrado, pero es vital, porque yo el turno lo tengo que asignar a un médico definido. ¿Sí? Entonces, vamos por parte. Y a ver si se animan a decirme cómo se relaciona el paciente con Tengo el una médico. consulta. ¿Y la especialidad del médico? Bueno, vamos complejizando la cosa. Para eso, fíjate que yo no he hablado de especialidad, porque he definido que la clínica es de cardio nada más. Por tanto, aquí no entra la especialidad. Son todos cardiólogos, porque no lo quise complicar. Pero está muy buena tu pregunta, César, porque entonces empezamos a abrir la cabeza. Quiere decir que si nosotros manejáramos una clínica general, en donde vamos a tratar todo tipo de paciente o de dolencia, entonces ahí sí que entra la especialidad. Y entonces la especialidad estaría relacionada con el médico. Es decir, vos a cada médico le tendrías que asociar una especialidad. ¿Sí? Pero espérate, vamos por partes. Me gusta porque veo que ya va... Sí, ¿no? yo me refería, viste, a la especialidad dentro de lo que es cardiología, viste, que, no sé, necesitan un cirujano Perfecto. exclusivo en algo o... Por ejemplo, los que hacen... Tengo una duda. Decime. ¿La historia clínica no sería un rombo? Se lo puede tratar como si fuera un rombo la historia clínica, pero no. Porque la historia clínica... Y es que la historia clínica va a tener una ID del paciente. Claro. Yo porque se iba a sí. relacionar con los turnos y con Exacto, hay el que paciente. relacionarlo con los turnos. También estaría relacionado con los turnos. No lo o sea, ya veo que empiezan a volar, chicos, ¿eh? Y me satisface porque este tema es súper delicado y a veces, digamos, es como cuando no sabemos de algo, hablamos con terminología que nos hace que entendamos menos. Pero ahora fíjense, en una hora y media que llevamos, ya empezamos a abrir la cabeza ya. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la historia clínica la vamos a suponer que es una entidad. Entonces, ¿cómo la relacionamos con el paciente, no? Entonces, cada ¿Le paciente... pertenece? Claro, exactamente. Cada paciente le pertenece una historia clínica. Y cada paciente, ¿cómo lo relacionamos con los médicos? A través del turno. Entonces tendríamos esto que ustedes ven acá. ¿Ven? Tenemos paciente, médico, a través de turno. Y a partir de la asignación de una historia clínica. Entonces acá vamos a tener una tabla en donde vamos a ir guardando todo lo que le va pasando al paciente. ¿Sí? ¿Y la atención al cliente también sería una entidad? Atención al cliente. ¿Y qué querés guardar vos en la atención al cliente? Empecemos por ahí. Digamos, para vos, ¿qué es lo que es la atención La consulta. En atención al cliente... Y queda como un registro de una charla. Perfecto. No, porque sí eso sería lo ponen una en historia la clínica. historia clínica los médicos, generalmente. ¿Cómo? Bien. Que la consulta del médico, cuando la atiende, la coloca en la historia clínica. Por eso Claro. no se agenda, no se sienta como una consulta. Claro, sería como el diagnóstico. Claro, bueno, Claro. el paciente hace un diagnóstico y receta, suponete, entonces todo lo que va haciendo lo va aplicando y lo va asentando en un lugar. Entonces, para que pueda asentar esa historia clínica, nosotros le tenemos que preparar una tabla, una entidad. Y entonces, esa entidad va a tener datos, y bueno, dependerá del formato de ficha clínica, de historia clínica que tenga este hospital o ¿no? Dependerá de eso. Por eso es tan importante sentarse a hablar. Entonces, Sí, decime. bien. La atención al cliente sería un rombo. Atención al cliente, sí, podría ser. Es que habría que definir bien
no es tan taxativo. En algún momento vos, depende de la información que vas a guardar, es... a ver, espérate, déjame que piense un caso. A ver si yo te puedo dar una respuesta a esto, ¿no? Es decir, yo, en atención al cliente, podría ser una entidad, atención al cliente. Porque la atención, yo, por ejemplo, en una atención al cliente, yo recibo al cliente para una queja, por ejemplo, o para un reclamo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso yo debo dejar asentado. Entonces, en ese caso lo necesito como una entidad, en realidad. Sería una entidad, en donde yo viene el cliente a mí, a la oficina de atención al cliente, y entonces le tomo el DNI. ¿Usted es cliente mío? Sí. ¿Cuál es su DNI? Entonces yo ya lo identifico como cliente. Entonces tengo que abrir una base de datos en donde voy a guardar. Los datos del cliente ya los tengo en la base de datos del cliente. Por tanto, aquí voy a guardar, por ejemplo, si me hace un reclamo, o me hace un pedido, o una devolución, ¿verdad? Entonces, se trata como una entidad. A veces vieron cómo hay que situarse en el contexto para identificar qué es lo que va a pasar con esa entidad, ¿sí? Si es una entidad o es una relación. Bien. Bueno. Bueno, entonces les quedó claro lo del hospital. No hemos definido, bueno, algunos atributos de paciente, a ver. ¿Con qué lo relacionamos? DNI, nombre, edad. Exacto. O sea, ven que cambia de nombre, pero en el fondo es la misma figura. Paciente, cliente, proveedor, ¿no? Sí. No cumplen el mismo rol en el diseño, pero básicamente guardamos las mismas cosas, ¿no? Pueden haber algunas diferencias, pero en sí necesitamos un identificador, una clave, que en todos estos casos le podemos llamar el DNI, un nombre, una dirección, bueno, etcétera, ¿no? Y del médico, ¿qué atributos podemos guardar del médico? ¿Con qué lo identificamos unívocamente al médico, aparte del DNI? ¿Qué les dan a los médicos cuando se reciben? Para poder ejercer. La matrícula. A la matrícula. Matrícula. Fenomenal. O sea, la matrícula podría ser utilizada como clave. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, un médico, en una clínica muy grande, un médico, y se me acabó la lapicera. Ah, no. En una clínica grande, un médico cumple la relación de empleado, un médico es empleado, pero además podría ser el director de un área de la clínica, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, aquí, el médico, que es la entidad, se relaciona con el cargo. ¿Sí? Fíjense cómo se representa eso, lo que hablábamos recién, las líneas dobles. El médico es médico, pero además tiene un cargo. Entonces, depende del cargo que tenga, se relaciona consigo mismo la entidad. Entonces yo aquí, a través del cargo, esta persona, yo tengo todos los datos de esta persona, que es el médico, tengo la matrícula, el nombre, el teléfono, todos los datos que quiero guardar, pero a su vez, a través de esta relación, le asigno un cargo al médico dentro de la empresa. Entonces esto se representa de la misma manera. Es como el ejemplo que yo les di de esto, era el de cuando fue el caso del banco, los empleados, ¿no? Un empleado del banco puede ser un empleado, pero además puede ejercer un cargo. Puede ser el director de un área y tener gente a su cargo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el empleado se relaciona con personas a cargo. ¿Sí?
Entonces, este empleado del banco puede ser un empleado, pero a su vez puede ser jefe. Se relaciona con gente de acá mismo. Es decir, ese empleado, que es un director, tiene gente a cargo. ¿Y en dónde está esta gente aquí? ¿Saben qué es lo que evita esto? La redundancia. Porque ustedes me podrían decir, bueno, pero hago una entidad para los empleados, hago otra entidad para los que son directores, y entonces voy repitiendo o una entidad de cargos, y ahí agrego personas, ¿ven? Yo podría tener una entidad para los empleados y otra entidad para los que ocupan cargos. Pero entonces acá estoy desdoblando la misma información, porque estas dos tablas van a ser iguales. Van a contener el DNI, el nombre, la dirección, y ¿qué va a diferenciarse entre este y este? Que este va a tener un cargo y este no. Entonces acá estamos duplicando. Por eso se representa de esta manera. Es la misma tabla que contiene todos los empleados, son todos empleados. Pero ¿qué pasa? Que entre ellos se relacionan a través de personas que tienen a cargo. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Sí? Bueno. Hemos hecho el 1 y el 2, ¿verdad? Y hemos hablado de un montón de casos. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Van bien? ¿Van medios quemados? ¿O... ¿Bien? Fenomenal. Bueno. Más o menos. ¿Cómo? El resto que casi no ha participado, ¿lo van entendiendo? Fanny, Abigail, Lorena han participado un poquito. No sé si les va quedando claro el... Algo, profe, más o menos. Sí, Bueno. yo la llevo. ¿Lo llevas? Bien. A ver, Fanny, ¿y qué es lo que más te genera, antes de seguir? Porque si seguimos, les voy metiendo cosas, más grado de complejidad, y por ahí es preferible parar un poquito, reflexionar sobre esto, y así después avanzamos con paso firme. Porque los otros dos casos son un poco más complejos. ¿En qué considerás que necesitas que nos frenemos o qué es lo que no entendés menos? No es de no entender, profe, creo que un poco más de práctica y vamos a andar. Bueno, fenómeno entonces, fenómeno. Sí, pero ¿tenés claro lo que es un atributo, cómo se le asignan los atributos a cada entidad y cómo establecemos las relaciones, ¿no? Si la relación es cómo se vincula a cada una de las entidades. Fenómeno. Sí, eso sí. Eso sí, tengo. bueno, fenomenal entonces. Es cuestión de que... Bueno, antes de pasar al caso 3, a ver, espérenme un segundito. Caso 3. Aquí está. Bueno, ¿quién se anima a leerlo? Que no sea Ruth, que la tenemos explotada hoy. ¿Alguien, algún voluntario? Y después otro que me diga cuáles son las entidades. Vamos a ir por el caso 3 y después vamos a hacer el caso de Netflix. Si no lo logramos hacer, lo dejamos para que lo hagan ustedes entre semanas. Y yo para la semana que viene les voy a traer más casos y vamos a ir haciendo este ejercicio para que vayamos practicando. Acá nos vamos a tirar 3 clases por lo menos revisando relaciones, ¿sí? E identificando estas cosas. O las clases que hagan falta, porque si de aquí no salimos bien amoblada la cabeza, no vamos a poder pasar al siguiente paso. Bueno, alguien que se anime a leer, que no sea Ruth. César, ¿te animás? ¿Lo tenés a mano o Natalia? Yo, sabés que no he podido ingresar a la plataforma, bien, por eso bien. no, ¿Alguien más que no sea Ruth? no lo he descargado directamente. Bueno, si no se los leo yo, y ustedes presten atención, así identifican cada una de las partes componentes. Bueno, esta es una empresa de servicios que quiere llevar un control de sus clientes. El objetivo es tener una base de datos con los datos de los clientes e identificar qué servicios les ha brindado.
con cada servicio nuevo que añade a su catálogo, realiza una promoción del mismo, o sea, se refiere al servicio nuevo, o sea, realiza una promoción de ese servicio nuevo enviando un correo al cliente. Entonces dice que dado que tiene poco personal, la promoción la hace según la zona geográfica. De esa manera evita colapsos de clientes en el área de servicio. A su vez, para llevar un control de calidad, cada mes hace una encuesta telefónica de calidad entre los clientes atendidos y de esta mini encuesta recoge información útil para mejorar sus servicios. Bueno, a ver. Se los dejo ahí en pantalla para que lo lean. Les doy 5 minutos para que los lean y a ver si me logran identificar todas las entidades. 5 minutos. Son y 36. A las y 41 abro el micrófono. Pueden hablar entre ustedes si quieren, ¿eh? Se las dejo, no sé, no lo pueden ver ustedes, ¿verdad? Perdón, les comparto la pantalla para que la puedan ver. Cancelar, no es esto lo que quiero compartir. Entonces, acá está. Bueno, entonces les dejo aquí el caso 3. Ustedes, les doy 5 minutos a partir de ahora y ustedes analícenlo. Analícenlo y después me dicen cuáles son las entidades. Les hago una acotación. En este contexto que yo les he descrito acá, hay oraciones que sirven para identificar entidades y hay oraciones que sirven para identificar qué atributos se le tiene que poner a esas entidades. Les los dejo con la reflexión.
Bueno, ya más o menos han pasado los 5 minutos. A ver quién se anima a identificar las entidades. Son, yo saqué 5. Ay, me falta una. A ver, ¿cuáles tenés? Puse servicios, clientes, promociones y historial del cliente. Bien. El cliente está bien, el servicio está bien, la promoción está bien. ¿Qué otra marcaste? Historial del cliente. El historial del cliente. Exacto, el historial del cliente en realidad es la relación, es el rombo. No es una entidad. Pasa que yo ahí le puse los servicios, las promociones que tenían todos los clientes, fecha de compra. Ese sería el historial. Bueno, el historial podría ser una entidad también, en realidad. Podría ser sí, tranquilamente podría ser una entidad. Porque ahí yo voy guardando todo lo que me he ido comprando, todos los servicios que yo le he ido dando al cliente. Pero en general se lo define como una relación, es como un rombo. Después ya van a ver que el rombo es una tabla. ¿Sí? Acá lo dibujamos como un rombo para definir que hay una relación, pero a veces a esas relaciones, que es lo siguiente que le tengo que explicar, a veces a esas relaciones es necesario asignarle atributos, se le asigna atributos. Entonces, si bien acá lo dibujamos como un rombo, porque es una relación, pero cuando lo transformamos, se transforma en una tabla. Ya van a ver cuando lo transformemos. Ahora no les agrego más nada porque si no... ¿Y qué será? ¿Cómo? ¿Y qué será entonces un catálogo o una entidad? Entonces, de lo que vos marcaste, te faltan las zonas geográficas, digamos, las zonas geográficas, porque fíjense que yo los clientes los quiero ordenar, o sea, las promociones no las largo todas juntas. Vieron que dice que tiene poco personal, entonces, si yo largo una promoción a toda la zona geográfica, tal vez me voy a colapsar el servicio y entonces voy a dar una mala imagen. Entonces me conviene hacerlo por zonas geográficas. Entonces yo tengo que tener una tablita en donde tengo guardadas todas las zonas geográficas. Y después las relaciono con el cliente. A cada cliente le voy a asignar una zona. Miren, ¿les queda claro eso? ¿Y qué otra cosa les falta? Fíjense que yo les preguntaba que tienen, que hacen un control de calidad. Una encuesta. Claro, la encuesta sería otra entidad. Cada promoción tendrá asociado una encuesta. Perdón, un número, un conjunto, un determinado conjunto de encuestas. ¿Sí? Entonces, miren cómo quedaría, no les voy a hacer pensar, cómo quedaría el gráfico de este coso, ¿no? ¿Ven? Hemos complejizado bastante. Acá al lado están todas las entidades, y acá tenemos cómo está un poco rayoneado. Esto ya se lo voy a pasar en limpio para que tengan la resolución hecha y puedan analizarlo, ¿sí? Entonces acá yo le he puesto la cardinalidad, ¿se acuerdan? Si la relación era 1 a n, n a n, cuándo se ponía flecha, cuándo no. Entonces, bueno, un poco esta es el diagramita que ya se los voy a pasar en limpio para que ustedes tengan la resolución. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este contexto, hablábamos de cliente, ya sabemos qué atributos se le asignan al cliente. Acá el servicio, que es otra de las entidades que definió Natalia, ¿a qué se asemeja el servicio con respecto a las otras empresas que hemos estado hablando? ¿A qué lo asociarían? Por ejemplo, vendimos fideos, vendimos aceite. Al producto. Es producto. O sea, fíjense que yo estoy vendiendo un servicio, pero para la empresa eso es un producto. Yo hago servicio de cambio de aceite, servicio de cambio de pastilla de freno,
perdonen los ejemplos que me voy siempre para el lado de los ejemplos automovilistas, ¿no? O por ejemplo, para un caso más masculino, aunque las mujeres también ya hoy en día saben mucho de automovilismo. Pero por ejemplo, si tuviéramos digamos, un negocio de estética, ¿no? En donde hacemos manicure, hacemos pestañas, hacemos, ¿cómo que se llama? Peeling, y bueno, esos son servicios, pero en el Depilación. fondo el servicio es como un producto, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que definir qué atributos le asignamos al servicio, ¿qué les parece que le podríamos asignar al servicio? Estos globitos que le asociamos, ¿qué atributos tendría el servicio? Para producto era más sencillo, porque tenemos un producto físico, ¿no? Pero acá esto es un servicio, es una actividad que se vende. Entonces, ¿cómo identificaríamos esa actividad? ¿Con qué caracterizaríamos cada actividad? A ver si hay alguien que ha ido a hacerse las uñas o las pestañas. El servicio debería tener un código de servicio para identificarlo de una manera. Debería tener un nombre de servicio. Y bueno, habría que pensar La un fecha. poquito. ¿Perdón? La fecha del último servicio que se le hizo. Bueno, pero eso sería en la relación, detalle hay de que lo que guardar se la hizo. fecha. En este caso el servicio podría tener el nombre, las Y características. el nombre Claro, de cada... exacto. El código, el nombre, por ejemplo, podría ser el tiempo de duración que tiene el servicio, el En precio. el caso de las uñas, Mm. es a veces hasta el largo de la uña cuenta. Bueno, ¿ves? Serían una característica específica del servicio. Bien. La promoción también lo hablamos como que la empresa hace promociones. ¿Para qué? Para publicitar nuevos servicios. Entonces, la promoción, ¿qué atributos tendría? Recién hemos hablado de la promoción en otros términos, pero hablamos de la promoción con Ruth. Lo preguntaste vos. Bueno, es promoción. Dijiste el 2x1, ¿no? O sea, en este caso es el claro ejemplo de lo que propusiste vos recién. Entonces debemos identificar la promoción con un código, con un nombre, y bueno, unas características especiales que es lo que nos interesa guardar. Y a ver, en calidad, ¿qué les parece que tendríamos que guardar en el control de calidad? La ¿El calidad, control de calidad sería la encuesta, Luis? claro, exactamente. El control de calidad lo hacemos a través de la encuesta. Entonces, nosotros vamos a hacer una encuesta para cada cliente que ha comprado una promoción determinada. ¿Sí? Entonces, la calidad le tendremos, a la encuesta le tendremos que asignar el cliente, ¿no? El código del cliente al que hemos encuestado, solo el código, no necesito guardar el nombre, el apellido, la dirección, porque ya lo tengo en la tabla de cliente, ¿me explico? Acá solo guardaremos el código del cliente para poder relacionarlo y las preguntas que le hemos hecho y las respuestas que ha dado, mejor dicho, las respuestas, ¿no? Cada columna será una pregunta. Y entonces así iremos guardando las respuestas. Y después podremos hacer una evaluación. ¿Entiende más o menos? ¿Dudas? Sí, yo creo que con práctica. Pero sí, se entiende. Bueno, entonces, antes de terminar, antes de pasar al último caso, la clase que viene, lo que vamos a hacer es, vamos a seguir con esta dinámica, ¿sí? Para que ustedes lo guarden. Yo les voy a traer casos y vamos a ir analizando situaciones. Y van a ver que con 2, 3, o hasta con, yo creo que con 3 clases, ya van a ir agarrando el ritmo y vamos a poder pasar solos, que pasen de una cuestión contextual a un gráfico, ¿sí? Entonces, les voy a dejar el último, les voy a compartir, bueno,
el último caso que yo les planteé, he sido un poco ambicioso. Pensé que íbamos a ir más rápido, pero en realidad es lógico que este tipo de clase era necesario para poder, este ejercicio así de ida y vuelta, era necesario. A ver si pensemos en Netflix, ¿no? Puse el caso de Netflix. ¿Cómo sería la base de datos que trabaja Netflix? ¿Qué entidades debería tener Netflix? A ver, piensen ustedes en Netflix. ¿Qué hace Netflix? Empecemos por ahí. Abran micrófonos. Es un servicio de streaming. Estaría re grande eso. Compleja sería, pero no creo que debería tener muchas tablas. A ver, piensen, en el mundo Netflix, ¿qué sería una entidad? Películas, series. Película, perfecto. La película es una entidad. ¿Y la serie sería otra entidad? ¿O podríamos meterla en una tabla todas juntas y después hacer una diferencia? Para no duplicar, porque mira, la serie tiene un nombre, la película tiene un nombre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que una tiene capítulos y la otra no. Pero en el fondo diferenciaríamos muy poco, entonces convendría tener una entidad y después poner algún campo que las diferencie entre sí. O este mismo caso podríamos definir una entidad que sea producto en general y después que podamos diferenciarla entre, con este caso, ¿no? Fíjense, acá yo les decía que teníamos un empleado que podía ser empleado o podría ser jefe. Entonces poníamos solo una entidad. Acá podríamos poner una sola entidad que fueran productos, ¿no? Son películas, series, lo que sea, pero se relacionan a través del tipo de producto. Una película, una serie, eso ya lo vamos a ir avanzando. Pero está bien, la película o la serie es una entidad, que las podemos manejar juntas, porque es más eficiente, ¿sí? Una tabla, digamos, una base de datos bien diseñada, tendría una sola tabla y después vamos a aprender los mecanismos para diferenciar estas cosas. ¿Qué otra cosa tiene Netflix? Usuarios, localidad Usuario. también por ahí. Exacto. Usuario. El usuario es otro. El tipo de suscripción. Exacto. Los tipos de suscripciones. Muy bien. ¿Qué más? A cada cliente o a cada usuario se le asignaría una modalidad de contrato, o sea que tendríamos que tener una tabla o una entidad para guardar todos los formatos, todas las formas en que el cliente se puede asociar. Una pantalla, 2 pantallas, 3 pantallas, entonces eso tendríamos que tener apartado. Y entonces después relacionaríamos el cliente con el tipo de contrato que tiene, y ahí haríamos una relación así, miren. Entonces, contrato se pondría como una entidad. Exactamente, contrato sería una entidad que está relacionada con el cliente a través de la relación asignación. Cliente, a través de una asignación, le asignás un contrato determinado. Entonces, cada cliente puede tener un único tipo de contrato. No puedo tener, o me tengo que cargar como otro cliente, ¿no? Pero en principio, cada cliente tiene asignado un contrato. Entonces, esta es una relación 1 a 1, porque un cliente puede tener un contrato, y un contrato puede tener, no, 1 a n, porque un cliente puede tener solo un contrato, pero el mismo contrato, digamos, el contrato de una pantalla puede estar asumido por muchos clientes. Ya vamos a llegar a la cardinalidad. Ahora no les quiero quemar la cabeza. Piensen en cuando ustedes entran a Netflix, ¿qué es lo que ven en la pantalla? Ustedes entran y ¿qué tienen? Lo primero que ven. Las tendencias. Por ejemplo, te marca las tendencias, te marca por lo que más feed, se ve. ¿no? Lo que vos has visto, ¿no?
Las categorías de la película. las categorías, bueno, todo eso está más o menos dentro definido. Claro, vos tendrías que tener la entidad categorías, entonces las tendrías que tener todas las categorías y después las categorías se asocian con las películas o las series, ¿no? Pues, series pueden ser policiales o miniseries o docuseries, etc. Pero está algo muy importante que se asocia al usuario, es el tipo de... perdón, se me ha ido la cabeza totalmente. Algo que se asocia es lo que ha visto el cliente, lo que está viendo el cliente, ¿no? Ustedes vieron que agarran una serie y siempre ustedes pueden volver al punto en donde lo dejaron. ¿Sí? Entonces aquí hay una tablita que tiene que ir guardando, tiene que asociar el cliente con la película para que la marque como vista o en qué punto se quedó. O en la serie, ¿no? En qué capítulo de la serie se quedó. Entonces ahí hay otra tabla que tendría que venir. Bueno, esto se los dejo así en el aire. O incluso la lista de guardado. Exacto. ¿Cómo tendría que haber, para cuando vos te guardás algo, tiene que haber una tablita en donde que asocie qué cliente y con qué película ha guardado. Entonces, todos estos son entidades que se van formando. Profe, entonces Decime. como usuario, por ejemplo, la edad también, porque creo que los menores tienen ciertas categorías que pueden ver o no. Como lo mismo que las localidades, si estás, supongo que en Estados Unidos vas a tener distintas películas o series que ver. Exactamente. Si el usuario está identificado como un niño, vos no le vas a poder mostrar o no va a poder acceder a cierto contenido. Entonces, ahí fíjate vos cómo complejizamos la cosa, porque ahí el cliente tiene, como tenemos una pantalla, imaginemos una pantalla por integrante, entonces en este caso, si el integrante está definido como un niño, fíjense, como el cliente, el núcleo familiar, o sea, esto también hay que ponerlo en una base de datos, ¿no? Ese cliente, ¿cuántos familiares tiene a cargo, ¿no? Bueno, se va complejizando la cosa. Pero entonces nosotros tenemos que identificar a ese cliente como un usuario menor de edad, y entonces a ese no va a poder, digamos, no vas a poder mostrarle ciertos contenidos. Todo esto se hace desde la programación. O sea, fíjense que nosotros vamos mezclando la base de datos con lo que va a guardar, lo vamos mezclando con lo que va a hacer el programa después, ¿sí? Pero para que el programa pueda restringir el acceso de ese niño a un determinado contenido, en algún lado tendremos que guardar que ese niño es menor de 18 años. Entonces, en ese aspecto, ese cliente tiene que tener un atributo que es edad. ¿Ven cómo hasta ahora en los clientes no habíamos necesitado guardar la edad? Sin embargo, aquí en la base de datos de clientes, seguramente el hijo va a tener que ir guardado, vamos a tener que poner la edad, ¿sí? Para poder hacer después, desde la programación, estos controles.